Buenas tardes. Vamos a continuar nada más para finalizar con el ejercicio que tiene que ver con lo que corresponde a alternativas de inversión. Ya habíamos finalizado la parte de que tiene que ver básicamente con el portafolio. Habíamos generado obviamente la descarga de 10 opciones, en este caso de inversión, 10 emisoras como tal. Habíamos generado obviamente lo que corresponde en este supuesto a el tabulador de lo que corresponde a cada una de las mismas comparando sus rendimientos en términos porcentuales y económicos, en este caso al menos sobre 5 años. Teníamos ya lo que corresponde obviamente a nuestros apartados con el rendimiento generado a través de Solver, que nos daba la solución máxima en cuanto al rendimiento exclusivamente, y que si bien a posteriori vamos a checar lo que es una combinación entre la disminución de la volatilidad y el incremento del rendimiento, por el momento únicamente se pedía lo que corresponde en este caso a la optimización de lo que es el rendimiento, es decir, su punto máximo. Una vez generado básicamente esto, nos daba que teníamos que hacer una inversión directamente al 25% de Grupo Carso, Qualitas, Alsea, Cemex como tal, y nos daba un rendimiento directo en términos de precios corrientes de 129 millones con 7 centavos. Le voy a cambiar el color para que no se vea en rojo. Bien, estos 129 millones era básicamente el rendimiento ya descontando las comisiones que hemos comentado en su momento, que por apertura era el 0,1% y la comisión mensual del 0,08257%. Teníamos básicamente ya este rendimiento que de hecho al principio nos salía un poco menor, pero básicamente este era el dato que nos había salido al final de la última sesión. Ahora, nos faltaba en este caso checar con su contraparte, que era sobre la inversión que tiene que ver en una empresa de corte de manufactura, básicamente cristal templado, y teníamos lo que corresponde obviamente a la capacidad diaria, mensual, lo que corresponde a la eficiencia, y algunos otros apartados que de acuerdo con el ejercicio se estimaba un requerimiento de 2 turnos, teníamos básicamente 348 días al año laborando, tarifas industriales, tanto eléctrica como de agua, contemplando obviamente lo que corresponde a sueldos y salarios con un 35% adicional por cuotas de seguridad, cuotas y costos de mantenimiento, lo que corresponde obviamente a cierta cantidad que se iba a generar, obviamente con lo que corresponde a la adquisición del terreno, habilitación y algunos inventarios y límites mínimos de efectivo para poder comparar y contrastar lo que corresponde a algunos créditos que se iban a comparar. Esto considerando un WACC del 18%, un incremento anual del 10% sobre inflación y que para 2020 al menos se estaba calculando en el 5,2%. También íbamos a contemplar un precio de venta del 70% sobre el costo unitario de producción y un incremento lineal y anual del 10% sobre la producción y la demanda. Ahora bien, con este ejemplo, básicamente es que vamos a realizar lo que corresponde al cálculo de la empresa y evidentemente contrastar contra el del portafolio de inversión. Si bien ya tiene aquí varios apartados, como puede ser el cálculo de la materia prima directa, la materia prima indirecta, el empaque y embalaje, otros cargos indirectos, la energía eléctrica, tanto el apartado de operaciones como de administración, y de la misma forma el consumo de agua también para cada una de estas áreas. Asimismo, sueldos y salarios, tanto para operaciones como para administración, inversión inicial en operaciones y íbamos básicamente a finalizar con el apartado que tiene que ver la determinación de los costos de producción y enseguida cuantificar gastos de venta y administración y las inversiones en terreno y planta para generar, obviamente, requerimientos de activo circulante y la inversión inicial total que vamos a requerir. Bien, vamos a iniciar en este caso con la determinación de los costos de producción. En primer lugar, se requiere determinar la mano de obra directa. En este caso, lo único que vamos a tomar en consideración, evidentemente, es la mano que interviene directamente en la fabricación. En este caso, sería el sueldo y salario de lo que corresponde al nivel de operativos. Y estos operativos, evidentemente, tienen un costo anual de 1.944.000. Referenciamos a esta celda de forma directa y nos daría ya básicamente la mano de obra directa. La materia prima directa, de igual forma, vamos a referenciar directamente al apartado que está en la parte superior, que en este caso corresponde a materia prima directa, en cuanto a su importe anualizado, que es de 93 millones, poco más. Ahora bien, para el tema de otros cargos indirectos de producción, la mano de obra indirecta, que básicamente también es la parte de operaciones, pero que no se cuantifica directamente en la producción, sino que se tiene que prorratear o distribuir. En este caso, volvemos a subir a lo que corresponde sueldos y salarios, y si bien hay un apartado de operaciones,
Hay que recordar que este ya también tiene el componente de lo que son operativos. Por lo tanto, tendríamos que hacer la referencia directa a estos 9.801.000 y le íbamos a restar lo que corresponde obviamente al 1.944.000 que ya está contemplado directamente en mano de obra directa. Una vez hecho eso, hacemos lo mismo con materia prima indirecta y vamos a subir hasta el apartado que corresponde en este caso a materia prima indirecta, que básicamente son lubricantes, por 21.600 anuales. Ahora bien, los cargos indirectos correspondería en este caso, igualamos para sacar referencia a lo que corresponde en este caso la parte de otros cargos indirectos. ¿Correcto? En este caso sería básicamente por 677.735. Lo referenciamos y no va a ser el único componente. Hay que recordar que en este caso, estos otros cargos indirectos, se les sumaría también lo que corresponde a la energía eléctrica, únicamente el apartado de operaciones por 212.124. Y también le íbamos a sumar lo que corresponde en este caso al apartado de consumo de agua, pero para operaciones. Estos tres apartados, básicamente, el agua de operaciones, la energía de operaciones y lo que sería otros cargos indirectos serían básicamente los componentes de nuestros cargos indirectos de producción. Ya con estos apartados, evidentemente, generaríamos la suma de los otros cargos indirectos de producción y nos daría básicamente 9.021.000, que es el tercer componente de nuestros costos de producción. Sumando esa mano de obra directa, lo que es materia prima y los otros cargos indirectos, nos daría lo que corresponde aquí nada más. No se corrió adecuadamente, entonces lo forzo para que se genere la suma directa del 1.093.000.000 y 9.000.000 por 104.038. 104 millones, perdón. En este caso, ahora el costo unitario sería básicamente ese total entre la producción anual que tenemos en la parte superior, básicamente en la celda E3, por 1.656.480. Y nos daría un costo unitario total de 62.81. Ahora, vamos a continuar con lo que corresponde a la determinación de gastos de venta y administración. Básicamente sueldos y salarios. Hay que sumar en este caso los componentes que tienen que ver con nuestro apartado de sueldos y salarios. Hay que recordar que ya operaciones está cubierto en lo que es nuestro costo de producción. Únicamente tomaríamos el elemento de lo que es administración. Lo tenemos de esta manera y ahora empaque y embalaje en la parte superior entraría también dentro de este rubro por 884.442. La energía eléctrica también la contabilizaríamos aquí, exclusivamente el apartado que no haya entrado ya previamente en lo que es operaciones. Entonces, operaciones ya tenía 212.000, únicamente tomamos energía eléctrica por 54.211. De igual forma, consumo de agua sería básicamente el apartado de administración por 105.270. Y de esta manera, tendríamos ya básicamente la suma de nuestros 7.604.000 para gastos de venta y administración. En el apartado inferior tenemos la inversión inicial, administración y ventas, y básicamente desde aquí tendríamos lo que corresponde en este caso a lo que generaríamos tanto para equipo de transporte, para mobiliario y demás. Ahora bien, el otro apartado que tenemos que tomar en cuenta para generar el cálculo es la inversión en terreno y planta. Aquí básicamente vamos a tener que multiplicar la cantidad y el costo o precio unitario de lo que es la adquisición de terreno, la construcción de oficinas, planta, la plancha de subestación y la barda perimetral. Multiplicamos esas cantidades por el costo unitario, corremos la fórmula y sacamos la suma de este subtotal para obtener 38 millones. Nos dice el ejercicio que se va a tener que considerar un 5% adicional por tema de costos de trámites, permisos, imprevistos, etcétera. Pues vamos a generar esa multiplicación para poder tomar en consideración ese apartado. La suma de estos dos rubros básicamente nos daría la inversión total en terreno y planta por 40.062.000. Ahora bien, nos dice también que se va a tener que requerir activo circulante inicial por una cantidad equivalente a 45 días, sobre todo para poder obviamente tener solvencia durante al menos mes y medio. Eso significa que vamos a considerar inventarios para 45 días y efectivo para 45 días. Es decir, los rubros de inventarios a 45 y los rubros que se requieran para efectivo directo a ese mismo nivel. Para inventarios vamos a tomar en consideración, aperturamos aquí dos paréntesis y vamos a empezar la suma de los inventarios que vamos a requerir a nivel anual. En este caso, el primero va a ser materia prima indirecta por 93 millones. Sumamos ahora mi materia prima indirecta. Vamos a continuar con lo que corresponde al empaque y embalaje,
también vamos a generar la suma de lo que corresponde a nuestros otros cargos indirectos. Únicamente hay que tomar en cuenta que este que está de hecho marcado en amarillo no es un inventario, es mantenimiento de maquinaria, aunque entra en el rubro de otros cargos indirectos, para este rubro en específico de inventarios no va a entrar. Pero vamos a generar la suma del total y por el dato de que el mantenimiento no es inventario, se lo vamos a restar, en este caso, esos menos 411,000 pesos. Cerramos paréntesis de nuestra suma y ahora vamos a dividir, dado que son costos anualizados, entre la cantidad total de días que va a laborar la empresa, que está en la celda K3, que son 348. Cerramos nuestro último paréntesis y este cálculo nos daría básicamente el costo unitario por día de inventarios y por ello vamos a multiplicarlo por 45, a efecto de que nos dé 45 días, y es decir, requerimientos de 12,186,000. Hacemos lo propio con bancos y efectivo, abrimos dos paréntesis y vamos a empezar la suma de los elementos que corresponden obviamente a estos apartados. Como es dinero en efectivo, vamos en este caso a tomar en cuenta ahora sí el mantenimiento de maquinaria. Será el único rubro que vamos a requerir de otros cargos indirectos para nuestra contabilización de efectivo. Lo sumamos y ahora nos pasamos con la energía eléctrica. Aquí vamos a sumar el total, básicamente porque necesitamos obviamente todo ese efectivo, y también vamos a hacer lo propio con el agua, también en cuanto al total, independientemente del área a la que corresponde. Una vez más, sumamos ahora lo que corresponde a sueldos y salarios por 16,032,000. Y esta básicamente sería el cierre de nuestro paréntesis, tomando en cuenta que son los requerimientos de efectivo que vamos a necesitar. Ahora, estos son anualizados, lo vamos a dividir ahora, de igual forma que lo hicimos previamente, entre los 348 días que vamos a operar. Cerramos el último paréntesis y vamos a multiplicar también, y de nueva cuenta, por 45 días. De esta forma ya tendríamos los elementos que van a generar nuestros requerimientos a 45 días de activo circulante inicial. De esta manera ya podemos empezar a totalizar lo que corresponde a la inversión inicial total. Operaciones, básicamente lo tenemos en la parte superior, que tiene que ver básicamente con toda la maquinaria y equipo que vamos a necesitar, desde cortadoras, puentes, mesas de trabajo, etcétera, cuya inversión total corresponde a 14,673,000. Sacamos la referencia y continuamos con la inversión inicial en administración y ventas que teníamos también aquí por 5,055,000. Lo referenciamos, damos un enter y ahora la inversión en terreno y planta que habíamos sacado hace unos instantes por 40 millones como tal. Inventarios que de hecho acabamos de obtener por 12,186,000 y lo que es banco y efectivo por 2,249,000. Y la suma de estos cinco componentes nos daría un total de 74,227,000 con 835,41 centavos. Esta básicamente sería el requerimiento de nuestra inversión total. Tomando en cuenta que el excedente del ejercicio es por 75 millones, se podría cubrir sin ningún problema. Y si bien en algunos otros casos requeriríamos de una inversión financiada, en este caso únicamente vamos a requerir de ese excedente. Tomando en cuenta ya este cálculo, podemos proceder a la generación de nuestros flujos. Tomando en cuenta la hoja que dice flujos, vamos a considerar en este caso una inflación, tal y como dice el ejercicio para el caso de 2020, tabulada en un 5,2%. Y en los subsecuentes periodos de 2021 a 2025 tendríamos un incremento del 10% anual. Eso significaría que las inflaciones para los subsecuentes años serían básicamente el correspondiente a la cifra original multiplicado por uno más esa tasa de crecimiento del 10%. Cerramos nuestra fórmula, le damos un enter y obviamente la podemos correr y podríamos verificar la estimación que generamos al 10% anualizado del 5,7 al 8,4% anual. Ahora, para 2020 únicamente bastaría considerar el costo unitario de producción que ya habíamos calculado en la hoja anterior, que es básicamente por 62,81. Sacamos la referencia directa y obviamente hay que considerar que ya tiene cargado en sí el 5,2% de inflación, por lo cual no tendríamos que hacer nada adicional. Sin embargo, para los años subsecuentes sí tendríamos que considerar ese incremento. Por lo tanto, multiplicaríamos el costo anterior, por lo que resultaría de la suma de uno más mi inflación para el año en particular. Cerramos paréntesis y corremos nuestra fórmula a los subsecuentes. De tal manera ya estaríamos considerando la inflación en estos costos. Hay que tomar en consideración que el precio de venta sería básicamente nuestro costo unitario cargado un 70%, es decir, por 1,7. De esta forma, correríamos también ese apartado. Si bien obviamente el tema es exclusivamente en orden ejemplificativo, en la práctica hay muchos otros componentes que se deberán de tomar en cuenta
y evidentemente el tema del incremento en el precio de venta genera también una merma en lo que es la demanda como tal. Pero por el momento únicamente vamos a generar de forma ejemplificativa este ejercicio. Ahora, la producción total para 2020 hay que tomar en cuenta el dato original, que es de poco más de 1.656.000 unidades, que es la celda E3. La referenciamos y dado que nos dice el ejercicio que va a haber un crecimiento tanto en producción como en demanda del 10%, vamos a contabilizarlo para los años subsecuentes, multiplicando la cifra original por lo que corresponde uno más la tasa de crecimiento correspondiente. Una vez hecho eso, podemos correr la fórmula a efecto de contemplarlo de esa forma. Dado que es ejemplificativo únicamente el ejercicio, estamos suponiendo que lo que se produce al 100% bien, lo cual obviamente en la práctica es poco frecuente, y las ventas también se van a generar exactamente en el mismo sentido. Por lo tanto, nuestras ventas básicamente van a resultar ya dentro del estado de resultados proyectado, en este caso multiplicando nuestro precio de venta por lo que corresponde obviamente a nuestra producción total. Y nuestro costo de ventas de igual forma sería nuestro costo unitario de producción, por lo que corresponde a nuestra producción total. Y podríamos en este caso generar la diferencia de estos dos apartados, ventas menos costo de ventas para sacar la utilidad bruta y evidentemente correrlo hacia los años subsecuentes. Una vez hecho eso, vamos a calcular nuestros gastos de operación. Hay que recordar que nuestros gastos de venta y administración ya están contemplados en el apartado previo y nos podemos remitir a ese rubro tomando en cuenta que obviamente estos gastos de venta y administración son por 7.604.000 pesos, los tabulamos y también contemplamos en estos casos que se va a ver afectado por la inflación, es decir, esa cantidad se va a multiplicar por lo que resulte de uno más nuestra tasa de inflación para el año respectivo. Cerramos y corremos nuestra fórmula también, ¿correcto? La fórmula como tal y bien, continuamos. La depreciación para los primeros años va a ser directamente la suma que tenemos en la hoja de data. Tenemos básicamente a partir de la celda 146, 147 las depreciaciones, tomando en cuenta que hay algunas que van a ser del 25% y otras del 10%, significa que las primeras únicamente van a estar contempladas en los primeros 4 años. Por lo tanto, para esos primeros 4 años va a ser directamente la suma de estas dos por 2.729.000. Es decir, vamos a correr este dato exclusivamente para los primeros 4 rubros y a partir del quinto vamos a generar lo que corresponde nada más a la depreciación al 10%, dado que la del 25% ya se habría finiquitado. En este caso, la igualo a la anterior para que evidentemente sea el mismo valor. Esto representaría nuestros gastos de operación, los sumamos y una vez sumados podemos generar al momento de obtener contra la utilidad bruta y restarle nuestros gastos de operación, la utilidad de operación. La corremos y también ya nos saldría este valor. Ahora bien, nuestro PTU y nuestra ICR serían calculados directamente al 10 y al 35% sobre esa utilidad de operación y podríamos contemplar evidentemente lo que correspondería a esas tasas impositivas. Por punto 35, corremos, sumamos y evidentemente la diferencia de nuestra utilidad de operación contra lo que es estos impuestos nos daría nuestra utilidad neta y tendríamos ya nuestro estado de resultados proyectado. Ahora bien, para el tema del flujo de efectivo hay que tomar en cuenta evidentemente que las tasas de depreciación, perdón, la depreciación como tal no se toma en cuenta. Por lo tanto, el flujo de efectivo sería igual a esta utilidad neta más la depreciación, dado que esta partida o concepto es un tema virtual, una partida virtual como tal, y no afecta a nuestro flujo de efectivo. Entonces, corremos nuestra fórmula únicamente contemplando, obviamente, lo que es nuestra utilidad neta más la depreciación. Y una vez aquí, hay que recordar que nuestro WACC que vamos a tomar en consideración es básicamente del 18% y es la tasa anual que vamos a calcular como este WACC. En este caso, nuestro valor presente neto, básicamente utilizando en Excel la fórmula V&A, vamos a tomar en consideración la tasa de ese 18% y los valores que corresponden obviamente a estas partidas anualizadas. Generamos solamente el cálculo y nos daría un total a valor presente de 187.342.000. Tomando en cuenta que nuestra inversión original era básicamente de 74 millones, poco más, que está en la hoja de data, que es esta celda que es de 184, la referenciamos.
y serían 74.227.000. Eso significaría que nuestro rendimiento en términos brutos directos sería básicamente la diferencia de esos 187 contra los 74 millones y estaremos hablando de 113 millones. Es decir, nuestro rendimiento en términos porcentuales sería básicamente equivalente a esos 113 entre estos 74 menos uno y sería del 52.39%, que representa obviamente la tasa directa de rendimiento que estaríamos obteniendo por la inversión en esta empresa como tal, ¿correcto? Y básicamente aquí habríamos finalizado lo que corresponde a este apartado de la inversión. Vamos a hacer la comparación, obviamente, con lo que corresponde, obviamente, al portafolio para ver cuál es la que nos permite generar una mayor tasa de rendimiento. Vamos a hacer lo propio. Nos pasamos entonces al portafolio y tomamos en cuenta que estos 129 millones que tenemos aquí, que básicamente corresponderían obviamente a nuestra rendimiento en precios corrientes, tendríamos también que generar lo que corresponde al V&A. Entonces, nuestro valor presente neto, tomando en consideración también nuestro WACC, que en este caso es del 18%, ¿correcto? Es básicamente esta la tasa que vamos a comparar. Ahora, ojo, aquí la cuestión es que estos rendimientos, dado que bueno, nos cobran comisión, perdón, mensual, son netos, pero son mensualizados. Entonces, para poder generar el valor presente neto, nada más tengan cuidado de que se considere obviamente el porcentaje de forma mensual. Entonces, para que no vaya a haber una confusión al respecto, lo dividimos entre 12 a efecto obviamente de tener lo que corresponde obviamente a nuestra tasa mensual. Una vez hecho eso, vamos a generar con V&A lo que corresponde en este caso a el valor presente neto, que sería la tasa mensualizada del WACC, y evidentemente corremos la fórmula sobre los rendimientos netos mensuales hasta antes de los 129 millones y vamos en este caso a calcular y básicamente sería un valor presente neto de 101 millones. Es por mucho inferior en este caso a los 129, perdón, a los 187 millones de la empresa que habíamos generado. Aquí vamos a considerar nuestra inversión original en lo que es en este supuesto el portafolio y estamos hablando, nos pasamos al summary. Estamos en la hoja del portafolio y hay que recordar que en el apartado, obviamente, de nuestra celda, o al menos para mí Z15, que representa obviamente la compra al 30 de marzo de 2020 de nuestras acciones, ya la suma total nos daba 74.999.947.95. Esa es la inversión original que estábamos teniendo en ese momento. Entonces, esa básicamente sería la comparativa para nuestro rendimiento en términos brutos y porcentuales. Generamos solamente la diferencia de 101 millones contra estos 74 millones, nos daría 26 millones, lo cual es por mucho inferior. Y ahora vamos a generar lo que corresponde obviamente a nuestra tasa dividiendo directamente estos valores. Y el rendimiento neto al final, obviamente, de nuestros periodos sería básicamente de 35.71%. Si comparamos estos valores y ya nos los llevamos como tal, tendríamos básicamente lo que corresponde para el apartado del portafolio en nuestro resultado uno para el mismo, un rendimiento en términos brutos, aquí le voy a colocar portafolio, de 26 millones, poco más, y de 35.71%. Y por el otro lado, lo que corresponde obviamente a nuestra empresa que habríamos adquirido, también nos lo vamos a llevar y nos daría lo que corresponde en este caso a una tasa del 52.39%. Por lo tanto, evidentemente, la opción más adecuada para invertir, al menos dada esta situación, sería lo que corresponde obviamente a la adquisición de Vitro. Bien, este sería básicamente el resultado cuantitativo. Con esto estaríamos finalizando el ejercicio. Únicamente habría entonces que responder cómo procederías tomando como base la ingeniería financiera si optaras por el resultado número uno, que es básicamente el portafolio. ¿Cómo procederías ahora en la siguiente pregunta como base, tomando como base la ingeniería financiera si optaras por el resultado número dos? Y evidentemente, ¿cuál sería la mejor alternativa de inversión?
justificando la respuesta, lo cual pues, evidentemente es evidente y claro, perdón, valga la redundancia. Y dado este supuesto y evidentemente los márgenes de rendimiento directo del precio de venta contra el costo unitario es lo que está generando propiamente esta diferencia. Hay muchos ajustes que se podrían hacer, pero para efectos ejemplificativos sería el resultado. Bien, hay que recordar que ya con esta respuesta, esto cerraría básicamente esta actividad evaluable. Esto sería básicamente contestando las preguntas iniciales y tomando en cuenta exclusivamente esta actividad que fue la que ya adecuamos al final, es la que se subiría únicamente dentro de lo que es la plataforma de módulo. Entonces, esto tómenlo en consideración y es lo que vamos a tomar, obviamente, para cierre de lo que es el evaluable. Ahora bien, el Excel lo suben en Classroom y lo que corresponde al Word ya con sus respuestas y con los porcentajes es la única que se va a subir en Moodle. Moodle tiene ahí la desventaja de que el archivo de Excel está bastante pesado. Entonces, en Moodle les suban por favor el Word y en lo que corresponde en este caso a Classroom pueden subir tanto el Word como el Excel ahí sin ningún problema. Entonces, sería básicamente todo por el momento. Les dejo obviamente finalizar esta actividad, les dejo obviamente el video a efecto de que puedan solventar cualquier duda con respecto a la misma y que puedan finalizar sin ningún problema su evaluable. Sería todo por mi parte. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Hasta luego.